¿Se escucha esto? Sí, ahora sí, se escucha. Muy bien. Hoy va a ser en español, así que les damos la bienvenida para este culto. Vamos a empezar con unos anuncios. Primero que nada, darle la bienvenida a unas cuantas personas que han vuelto de sus diferentes viajes. Bienvenidos. Siempre es bueno tenerlos de vuelta. Después, felicitar por el cumpleaños. Creo que en este momento de los cumpleañeros no tenemos a ninguno acá, no, por lo menos no veo a ninguno, pero bueno, hoy cumple Christine Bieber y Klaus-Peter Dietrich y también Tante Mailse. Ella está en su casa, pero bueno, si después le pueden hacer llegar los saludos, agradecemos. Después comentar que fuimos invitados por la Iglesia Evangélica de Tuya, en Esilda. Ellos van a celebrar su aniversario el próximo jueves a las 16:30 en la iglesia ahí en Esilda. Así que si alguien quiere ir ahí para participar, estamos todos invitados. Mañana de noche, mañana lunes, 19:30, tenemos reunión de oración acá en la iglesia. Y tal vez ustedes querían decir algo. Buen día. Hace una semana le dimos la bienvenida a Claudia, nuestra voluntaria acá de la escuela, pero hubo unos percances que ella va a dar un pequeño reseña de eso y se nos va de vuelta a Alemania el domingo que viene. Also, Claudia haben wir voriges Wochenende hier begrüßt, alle sehr erfreut, alles wunderbar. Aber da sind ein paar Sachen nicht so gelaufen wie gedacht, aber das wird sie ganz kurz einmal erklären und sie verlässt uns am nächsten Sonntag, werden wir dann hier nicht sein, dann sind wir wieder auf dem Flughafen. Genau, also ich habe mich dazu entschieden, wieder nach Hause zu fliegen. Nicht, weil es mir hier nicht gefällt oder weil ich schlecht behandelt worden bin, nein. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse kommen, sondern weil ich gemerkt habe, es ist doch nichts für mich, ein Jahr hier im Ausland zu bleiben, ohne Familie, bin ich einfach nicht dafür gemacht. Und genau, ich habe dafür gebetet, ich habe den Frieden dafür, genau. Denn der Vers, der heute in meiner App hier steht, ich werde ihn auf Spanisch lesen, nachher kannst du ihn in Deutsch zu Hause nachlesen. En Josué 1:9 es el versículo de hoy que dice: Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josua 1, Vers 9, da spricht von, kennst du den Vers? Gut, das wünschen wir dir, Gottes Segen, und wir dachten, wir hatten jetzt einen Helfer im Kuhstall, aber der kneift uns aus. Gut, also Gottes Segen und wir hoffen uns dann irgendwann mal wiederzusehen. Vielleicht kommt es nach ein paar Jahren damit einmal doch. Aber das lassen wir in Gottes Hand, er wird das schon regeln. Ja? Dankeschön. Danke. Y finalmente, un anuncio más. Quiero que se guarden en sus calendarios, en sus agendas, el día 6 de noviembre de este año, ¿sí? Nosotros queremos hacer una elección de predicadores y diáconos ese día. 6 de noviembre de este año queremos elegir predicadores y diáconos. Entonces les vamos a pedir que puedan orar por esas personas y que puedan también
pedir que Dios nos guíe como iglesia para que Él pueda llamar a personas para ese servicio, para esa tarea tan importante. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos has regalado un día precioso. Gracias porque tú siempre nos guías y en tu palabra podemos encontrar la sabiduría para manejarnos en el día a día. Señor, queremos pedirte que tú hoy también guíes nuestros pensamientos, que tú puedas guiar mis palabras, que tú puedas hablar con cada uno de nosotros y que podamos entender tu palabra de una manera tal vez nueva, que tú puedas abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ser receptivos a esa palabra que tú quieres hacernos llegar hoy. Amén. Buen día a todos. Ahora queremos cantar dos canciones. No sé si todavía seguimos leyendo Marcos. Sí, así que cantamos dos canciones y después el que le toque leer puede pasar. Y empezamos con Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Efter dunia Augen, efter dunia das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner Macht, leuchtet erhoben und herrlich, dies aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Buen día a todos. Yo voy a leer Marcos 4, del 21 al 41. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con la que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Parábola del grano de mostaza. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba,
pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado». Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cálmate, sosiégate». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: «¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe?». Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: «¿Quién, pues, es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Canciones más. La primera va a ser Buscad primero el reino de Dios. Y siéntanse libres si quieren cantarlo tipo un canon, cada uno como quiera. Y
und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen, ans der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus und dir berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin auch so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Oramos para empezar. Señor, tú estás en medio de nosotros. Señor, tú te has revelado a nosotros. Tú nos has mostrado en tu palabra cómo eres tú, cuáles son tus caminos y qué es lo que tú esperas que nosotros hagamos. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos compartir con otros. Ayúdanos a entender un poco más de todo lo que dice tu palabra, que podamos ser fieles mayordomos en tu reino. Amén. Ahí va, ahora sí, problemas técnicos. Bien, ese es nuestro tema de hoy, mayordomía. Tal vez es una palabra que no la usamos en nuestro día a día, pero bueno, en la Biblia encontramos ese concepto de la mayordomía. Entonces, bueno, ¿conocen esa palabra? ¿La han escuchado? Eso es una palabra moderna. Nuestra sociedad está fuertemente condicionada por influencers. Las redes sociales están diseñadas hoy para fomentar este tipo de personajes. Son personas que de alguna forma nos influencian son personas que logran captar la atención de las personas hacia determinado tema. ¿Sí? Y hay personas que, así como están las redes sociales hoy, que tienen millones de seguidores por determinada razón, y cuando estas personas dicen algo, ellos automáticamente llegan a todos esos millones de personas y sus opiniones forman opinión en nuestra sociedad, ¿sí? Porque si estas personas dicen, a mí me gusta tal cosa, de repente van a aparecer un montón de personas que dicen, a mí me gusta tal cosa. ¿Por qué? Y no sé, porque tal persona dijo tal cosa. Y eso influencia nuestra forma de pensar. Y es algo que tenemos que aceptar porque es algo que está hoy en día ya instalado en nuestra sociedad. Más allá de que estemos de acuerdo o no, pero es algo que existe. Hoy en día con las redes sociales, a veces alcanza con subir una serie de videos o comentarios para obtener millones de seguidores. Y tal vez podrían llegar a pensar en un momento en algún influencer que siguen en las redes sociales. Si preguntamos a la persona que tenemos al lado, seguramente está siguiendo a otros influencers. El tema es que cada uno sigue a estos influencers de acuerdo a su gusto personal, ¿verdad? Cuando yo voy a la casa de mi suegra, entre mi esposa y mi suegra siempre dicen que la tele se enferma porque de repente aparecen, partidos de fútbol. En una tele que siempre muestra, diseño, cocina y cosas así. Y cuando yo llego, se transforma la tele. Y así hay personas que prefieren seguir a personas que comentan de maquinaria agrícola, otros que les gusta la pesca o la fotografía o, justamente la cocina o el diseño de interiores o cosas así. Entonces, aunque la definición de influencer habitualmente es acerca de una persona, yo creo que también hay cosas
o que pueden llegar a ejercer una fuerte influencia en nosotros. Por ejemplo, el club de nuestros amores. ¿Cuántas personas se pasean todo el bendito día con una remera de su club de preferencia? Y cuando aparece uno del otro club, ¿no? Es así. Puede ser la cultura que ejerce una fuerte influencia en nosotros, una comunidad, nuestra fe, un deporte que nosotros seguimos. Y puede ser también el dinero que ejerce una influencia en nosotros. De hecho, no podemos negar que el dinero juega un rol muy importante en nuestra vida. De hecho, casi todos los aspectos de nuestra vida están relacionados con el dinero. Nuestro diario vivir depende de los ingresos que tenemos. Los amigos que tenemos suelen tener generalmente nuestro mismo nivel de vida. Y muchas personas definen su éxito de acuerdo a la cantidad de dinero que son capaces de ganar. No sé si se acuerdan de esta publicidad, que fue muy famosa hace unos cuantos años. Decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Me acuerdo que hace unos cuantos años aparecía cada 5 minutos en la tele. Ahora, ustedes sabían que la Biblia también habla del dinero, ¿verdad? Ahora, ¿en qué lugar creen ustedes que está el dinero y las posesiones entre todos los temas que habla la Biblia? ¿Qué piensan? ¿Está en el primer lugar? ¿En el segundo? ¿En el tercero? Entonces alguien dice, ¿está tal vez entre los primeros 5 o entre los primeros 10? ¿En qué lugar creen ustedes está el dinero y las posesiones entre todos los temas que habla la Biblia? Les comento, en la Biblia vamos a encontrar alrededor de 500 versículos que hablan de la oración. En la Biblia vamos a encontrar casi 500 versículos que hablan de la fe. En la Biblia encontramos alrededor de 2.350 versículos que hablan del dinero y de las posesiones. Entonces, el dinero y las posesiones son por lejos el tema que más se menciona en la Biblia. Solo pensar, por ejemplo, en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios lo empezamos a leer y una vez tras otra habla del dinero, de las posesiones, de tantos temas, ¿verdad? ¿Qué temas podemos encontrar acerca del dinero? Encontramos la codicia, la avaricia. Hablamos versículos que hablan del diezmo, de las ofrendas, de las limosnas. Encontramos versículos que hablan de la generosidad, que hablan de las deudas, que hablan de la persona perezosa que no quiere trabajar y por eso va a ser pobre. Encontramos versículos que hablan sobre el trabajo honrado, sobre ser diligentes, sobre el prestar. Incluso encontramos versículos sobre el año del jubileo, que dice que por un año, cada cierto tiempo, por un año no debían trabajar el campo y que Dios iba a proveer para los israelitas. Entonces, tenemos muchísimos temas que hablan del dinero y de las posesiones. Es más, no solo en el Antiguo Testamento, sino incluso Jesús ha enseñado más sobre el dinero que sobre cualquier otra cosa. Más del 60% de las parábolas hablan de dinero. ¿Sí? ¿Y por qué puede llegar a ser eso? Entonces, hay como cuatro no sé, yo le diría causas o 4 puntos de por qué la Biblia habla tanto de esto. Es que la manera de manejar nuestro dinero afecta nuestra relación
con Dios. La forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Los bienes materiales compiten muchas veces con Dios por el primer lugar en nuestra vida. Y además gran parte de nuestra vida gira en torno al dinero. Entonces debemos reconocer que el dinero tiene mucho poder en nuestras vidas y que afecta prácticamente todos los ámbitos de ella. Y hoy realmente no podemos pensar una economía personal sin el dinero. ¿Saben? Yo en este último año he estado leyendo mucho y incluso he tomado algunos cursos para entender un poco más qué es lo que la Biblia enseña sobre las finanzas y sobre el dinero y cómo manejarse. Entonces hay un concepto que quiero que podamos incorporar hoy, que es el siguiente. Hay una parte de las finanzas que le corresponde a Dios y hay una parte de las finanzas que nos corresponde a nosotros. Entender eso nos va a ayudar a poner las prioridades en el lugar indicado y no perder tiempo intentando conseguir lo que no nos corresponde a nosotros. Entonces, el primer punto es: Dios es el dueño de todo. Eso es un concepto que nos tiene que quedar grabado a fuego. Dios es el dueño de todo. Y tenemos un versículo que está en Primera de Crónicas 29:11, que dice: Tuya es, Jehová, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y hay otro versículo que está en Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8, que dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa para ustedes que Dios es dueño de todo? ¿Una cosa puede tener dos dueños? No, una cosa no puede tener dos dueños. Y si Dios es dueño de todo, nosotros en realidad no somos dueños de absolutamente nada. ¿Sí? El segundo punto es que Dios tiene el control. En Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si Dios tiene el control, nosotros no tenemos por qué preocuparnos si en algún momento parece que no podemos tener las cosas bajo control. Porque lo importante es que nosotros le dejemos a Dios el control y que nosotros confiemos en sus caminos más que en lo que nosotros queremos hacer. No siempre vamos a poder entender los caminos de Dios. Y creo que en esos momentos es cuando más se prueba nuestra fe. Y el tercer punto es: Dios es el proveedor. Encontramos un versículo en Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Significa que Dios va a proveer lo necesario para nosotros, ¿verdad? Hay tantas historias en la Biblia en las que Dios hizo uso de esa condición de dueño, que demostró tener el control de todo, o le mostró a las personas que Él provee para sus necesidades. Empezamos en la creación. Dios creó todo para nosotros. Después podemos ver el pueblo de Israel en el desierto cuando Dios les da el maná.
¿sí? Dios provee del alimento, siempre proveyó del alimento y del agua para su pueblo. Podemos encontrar una historia de la viuda y el aceite. Cuando la viuda va con Eliseo y dice, no tengo nada que puedo hacer, Dios proveyó. O, por ejemplo, cuando Pedro y los discípulos salen a pescar y Jesús les dice, tiren la red para el otro lado. Él es dueño de todo. Él puede hacer lo que quiere. O cuando el profeta Elías estaba en el desierto y Dios mandó cuervos para que le llevaran comida. Y seguramente hay un montón más de historias en las que Dios provee, en los que Dios muestra que Él es el dueño y que Él tiene el control. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todo, cada decisión económica que tomamos se convierte en una decisión espiritual. Es en este momento que nosotros pasamos a decir que mi dinero en realidad es su dinero. Que yo vivo no en mi casa, vivo en su casa. Que yo tengo un trabajo que Dios me dio para que yo pueda obtener el sustento para mi familia. Que mis hijos en realidad son sus hijos, ¿sí? Y que tal vez mis ahorros son sus ahorros. Y bueno, entonces, ¿cómo va a cambiar tu actitud frente al dinero considerando la parte de Dios en las finanzas? Cuando yo entendí esto, a mí me voló la cabeza, porque nunca pensamos así. Ahora pasamos a nuestra parte. Cuando llegamos a la conclusión de que Dios es el dueño, que está en control de todo y que provee lo que necesitamos, pasamos a la parte nuestra. Y acá aparece la palabra que le da el mensaje de hoy, mayordomía. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra mayordomía? Yo cuando la escuché por primera vez así, lo primero que pensé fue en las películas, donde aparecen a veces los mayordomos, como en las películas de Batman, este es el mayordomo del personaje principal, ¿verdad? Un mayordomo administra los bienes de otro, ¿verdad? En realidad el mayordomo no es dueño de nada. Él administra las cosas del otro. Hay una definición muy linda que encontré que dice que es una actitud con respecto a los bienes que nos lleva a usarlos de tal modo que nuestro Señor sea glorificado. ¿Sí? Lo leo de vuelta. La mayordomía es una actitud con respecto a los bienes que nos lleva a usarlos de tal modo que nuestro Señor sea glorificado. ¿Saben? La primera vez que aparece ese concepto de mayordomía en la Biblia es en el relato de la creación. Cuando Dios crea al hombre y a su mujer, Él les da una tarea para realizar. Y eso lo encontramos en Génesis 1:28. Y ahí dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hay unos cuantos conceptos de mayordomía en este versículo. Habla de someter, habla de dominar, habla de multiplicar y habla de ser fructíferos. Dios nos da toda su creación, no es nuestra, Él la da para que nosotros podamos trabajar en ella, para que podamos hacer algo bueno con eso, con todo eso lo que Él nos da.
Quiero pasar ahora a una parábola que Jesús contó de los talentos. Y ahí vamos a empezar con los primeros 2 versículos de esa parábola. En Mateo 25, 14. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ustedes conocen cómo sigue esta historia, ¿verdad? Seguramente ya la han escuchado varias veces. El que recibió 5 talentos ganó otros 5 adicionales. Ojo, nadie dice que solo ganó 5. Cuando el dueño volvió, él le dio los 5 que le había dado y le dio otros 5, y tal vez ganó 7. Eso no dice en ningún lado. Pero al dueño le devolvió lo que le había dado más otros 5. Y eso estaba bien. Y el que recibió 2, le dio otros 2 más adicionales. ¿Sí? Multiplicaron lo que lo que el dueño les había dado. Y el último no hizo nada. El último solo lo escondió. Ahora, ¿alguna vez pensaron cuánto fue lo que les dio ese dueño a esos siervos? Yo lo busqué en internet. Hay varios números que aparecen, ¿sí? Pero como que la mayoría de los comentaristas coincide que un talento de oro en aquel momento valía alrededor de $385.000. Eso significa que a uno le dio casi $2 millones, al segundo le dio unos $750.000 y al tercero le dio $385.000. No es algo así medio más o menos. No, le dio una suma fuerte. Es decir, había una confianza. No era que, al que le dio solo uno. Nosotros siempre le leemos a solo uno le dio. Le dio una fortuna. ¿Sí? Era lo que una persona ganaba en 20 años de un sueldo común en aquella época. ¿Sí? Y no hizo nada. Y seguramente el dueño dio instrucciones de qué era lo que tenía que hacer con ese dinero. No creo que les haya dado la plata así, simplemente así, tomá. Seguramente les dio instrucciones. Pero ese uno no hizo nada. Entonces, como mayordomos, nosotros somos responsables sobre lo que se nos entrega para administrar. Y nosotros vamos a ser recompensados según lo que hagamos. Si lo hacemos bien, esa recompensa va a ser positiva. Pero si lo hacemos mal, esa recompensa va a ser a modo de castigo, como en este caso. Porque si nosotros somos mayordomos, es como si alguien contrata un capataz para su tambo. Si contratás a una persona que sea el capataz, o a veces decimos un gerente en una empresa, nosotros queremos que esa persona haga las cosas bien. Y si esa persona no hace nada con esa confianza que yo le di, lo voy a sacar, porque no me sirve. Porque si yo tengo una empresa, si yo tengo un tambo, yo quiero que esa persona que está a cargo lo haga rendir, ¿verdad? Y si no lo hace rendir, ¿para qué lo pongo? Pongo a otro que lo haga mejor. Y voy a leer las consecuencias de los actos de estas personas. Tenemos en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, en Mateo 25, 21, el dueño le reconoce el buen trabajo que hicieron los primeros 2 y dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Y al otro, al que no hizo nada, al que solo escondió su talento, le dijo, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Vos lo sabías. Es más, el tipo se lo dice al dueño. Yo sé que vos sos muy duro. Y a pesar de eso, no hizo nada con lo que le dio. Creo que en esta historia podemos encontrar tantos conceptos referidos a la mayordomía, como por ejemplo la responsabilidad de hacer lo que el dueño espera que hagamos. Confianza y fidelidad, de no esconder los recursos que Dios nos dio, sino administrarlos fielmente. Entendemos que debemos multiplicar. Si no multiplicamos eso que Dios nos dio, vamos a tener problemas. Y hay un concepto que está muy interesante. Yo creo que sin riesgo no hay recompensa. Los que invirtieron los 5 talentos y los 2 talentos seguramente incurrieron en riesgos, porque para hacer trabajar el dinero hay que invertir en algo. Y todo buen administrador sabe que una inversión puede salir bien o puede salir mal. Pero si no me arriesgo, no voy a tener ningún resultado. Y Dios nos ha dado tantas cosas. Así que nosotros como mayordomos podemos tomar decisiones sobre esos, aún no siendo dueños. Así que hay que animarse. Hasta ahora hemos hablado casi solo de dinero, ¿verdad? Mayordomía siempre lo pensamos en dinero, pero Dios no nos ha dado otras cosas también para administrar. Dios nos ha dado tiempo. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? También es algo que Dios nos ha dado. ¿Cómo administramos nuestras relaciones? ¿Cómo administramos nuestro trabajo? ¿Qué hacemos? Nosotros podemos compartir con otros alegría, nosotros podemos motivar a otros. Me parece que todos esos son cosas que Dios nos da y nosotros tenemos la oportunidad de utilizar estas cosas. ¿Tú eres fiel y eres responsable con lo que se te ha confiado? El Señor no nos pide una responsabilidad por más de lo que Él nos da, sino a cada uno le pide responsabilidad por lo que se le da. Es decir, al que le dio 5 talentos no le pidió responsabilidad por 10. ¿Generó 10 en total? ¿Generó 5 más? Perfecto. Al de 2 no le pidió que le generara 5 más. Al que le dio 2, con 2 más estaba bien. ¿Sí? Y al que le dio 1, si hubiera conseguido 1 más, estaba bien. Entonces, que otro haya recibido algo más o algo diferente a nosotros, no nos exime de utilizar bien lo que se nos ha entregado. Y ahora les voy a contar una pequeña historia que me pasó. Yo creo que un buen mayordomo debe tener, puede tener muchas cualidades, pero me parece que la responsabilidad y la confianza son 2 características básicas que debe tener todo buen mayordomo. ¿Cómo funciona eso? Yo como mayordomo soy responsable de realizar las actividades que se me han encomendado y luego debo rendir cuentas de lo que hice. Y es muy importante eso de rendir cuentas, porque eso va a hacer que yo pueda mantener la confianza que se ha dado en mí. Si yo no rindo cuentas y digo, vos me diste esto, yo generé esto,
entonces en algún momento se va a perder esa confianza que se me ha dado. En inglés hay una palabra que se traduce un poco difícil al español, que es accountability, que vendría a ser algo así como la necesidad de rendir cuentas. Y como que contiene un poco esos conceptos de ser responsables y de ser confiables, rindiendo cuentas. Saben, desde fines del 2019 hasta mitad del 2021, yo trabajé en una oficina que se dedicaba a administrar inversiones dentro de una empresa que se llamaba Andersen en Uruguay. Cuando yo escuché por primera vez ese nombre, Andersen, enseguida pensé en una empresa que había desaparecido en el año 2002. Y cuando pregunté, realmente está asociado a eso. Y les voy a comentar un poco qué fue lo que pasó con esta empresa. Hasta el 2002 había una empresa multinacional que estaba en más de 100 países de todo el mundo y hacía auditorías, ¿sí? Ellos iban a las empresas, a las grandes empresas, y revisaban los balances y decían, este balance está bien así como está armado, ¿sí? Es más, la empresa Arthur Andersen era considerada una de las Big Five, le decían, ¿sí? Una de las había 5 grandes empresas que hacían este tipo de trabajo. Y las grandes empresas que cotizaban en bolsa necesitaban ser auditadas por una de estas 5 empresas. Y Arthur Andersen era una de ellas. En el año 2002 quiebra una empresa que se llamaba Enron. Enron era una empresa muy grande y cuando empezaron a ver qué pasó con esta empresa, resulta que los auditores de esta empresa, Arthur Andersen, permitieron y ayudaron a truchar los balances. Documentos falsificados, información contable retocada, inflaron ingresos, sacaron gastos. Entonces, los balances de esta empresa Enron siempre estaban espectaculares, ¿sí? Y cuando en algún momento alguien se dio cuenta, me parece que hay algo raro, y dijeron, no, nosotros no queremos más que sea Arthur Andersen, queremos que otra empresa auditora vaya a mirar los balances, resulta que fue un desastre. Tan grave fue esa pérdida de confianza para la empresa Arthur Andersen, que una empresa que estaba en más de 100 países, desapareció en 6 meses. En 6 meses no quedó nada, porque primero en Estados Unidos se prohibió que una empresa que cotizaba en bolsa pudiera trabajar con ellos. Y eso hizo que a nivel mundial ya nadie más quisiera trabajar con ellos. Yo creo que es uno de los mayores ejemplos que nos muestra lo que genera la falta de confianza en una persona que debe generar confianza, ¿sí? Ahora, la empresa donde yo estuve trabajando, lo que pasó es que después de, no sé, como 15 años, se juntaron de nuevo profesionales que no estaban involucrados en este caso y dijeron, a ver, nosotros seguimos teniendo muchos clientes de antes, nos conocen, entonces vamos a juntarnos de vuelta, y otra vez empezaron y siguen con el mismo nombre, pero en sus estatutos dice, la empresa Andersen hoy no puede hacer una auditoría. Ellos hacen otros tipos de servicios, contabilidad, tienen abogados, etc. Pero auditoría no, porque ya nadie confiaría en una empresa que se llama así. Bien, este fue un ejemplo de mala mayordomía. Ahora, en la Biblia podemos encontrar muchos buenos ejemplos. Y a mí me encanta José. José me encanta.
yo creo que es uno de los mejores ejemplos de buenos mayordomos en la Biblia. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de José. Por ejemplo, él siempre fue paciente en todas sus pruebas. ¿Sí? Él fue esclavo por mucho tiempo. Él estuvo después en la cárcel muchos años. Pero él fue paciente. Él nunca perdió su fe. Vemos en José que él fue íntegro en todo momento. ¿Sí? Aun cuando él podría haber tenido, no sé, humanamente visto, una oportunidad con la esposa de Potifar, él fue íntegro y dijo, ¿cómo le haría algo así a Dios? Aún sabiendo que eso normalmente hubiera llevado un castigo de muerte. ¿Sí? Después, él fue fiel en las grandes decisiones y en las pequeñas. Se nota que él tenía responsabilidad, porque si no hubiera sido responsable, él no hubiera llegado a ser de esclavo a administrador de toda la casa de Potifar. Él fue a la cárcel y después de un tiempo él era el administrador de la cárcel. ¿Sí? Y cuando salió de la cárcel resulta que fue el administrador de todo Egipto. Algo que me encanta de José es que él estaba preparado para grandes decisiones, aún en la cárcel. Porque él sale de la cárcel, lo presenta enfrente del faraón y no sé, en media hora, tal vez en una hora, pasa de ser una persona que estaba encarcelado a plantearle un plan a 14 años al faraón en forma tan convencida y tan bien pensado que el faraón dice no puede haber otro que José para hacer este trabajo. Algo que podemos aprender de José es: sé fiel en lo poco que se te da para hacer y serás puesto sobre mucho. José por muchos años demostró fidelidad y todos se daban cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros pensamos en mayordomía, pensamos, ¿qué pasa por nuestra cabeza? Generalmente pensamos en que un mayordomo tiene que administrar mucho o poco. Hoy les puse una imagen de un mayordomo que aparece en las películas. Generalmente cuando vemos un mayordomo, es un mayordomo de alguien que tiene mucho y por eso no puede hacer todo él mismo, ¿verdad? Ahora, ¿no podríamos ser mayordomos de poco o poquito? Porque, ¿qué es la riqueza? ¿A qué nosotros consideramos riqueza? ¿Riqueza es tener mucho dinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho? A mí me encanta una definición que dice que la riqueza es tener más de lo que yo necesito. ¿Cuánto necesito? ¿Verdad? ¿Cuánto necesito? Cuando éramos niños, rico era el que tenía más autitos que yo. ¿Verdad? ¿Es así? Ahora tal vez decimos rico es el que tiene más vacas que yo. O el que tiene un auto más nuevo que yo. ¿Vieron? Eso es muy relativo. Hay personas que dicen rico es aquel que puede tener su propia casa. O el que puede vivir en una casa y no en un rancho de lata. ¿Qué es la riqueza? Dios nos pide que seamos mayordomos de lo que Él nos da. Tal vez a nosotros nos puede parecer mucho, o nos puede parecer que Dios nos ha dado poco. Pero debemos administrar eso que Dios nos da. No pensar, sí, yo podría tener más, entonces ahí sí. No. Lo que Dios nos da, ni más ni menos, eso es lo que tenemos que administrar.
Porque si nosotros no podemos administrar lo poco, ¿cómo vamos a poder administrar lo mucho? Por último, quiero recordarles la historia de la viuda y el aceite, porque creo que nos puede aportar algunas ideas interesantes para finalizar la enseñanza de hoy. En 2 Reyes 4 podemos leer la historia de una viuda que acude al profeta Eliseo pidiéndole ayuda, porque su esposo había muerto y parece que había dejado deudas. Y ahora vinieron sus acreedores y le dijeron, te damos 3 días. Si en 3 días no nos pagas, vamos a llevar a tus hijos como esclavos. Y el profeta la escucha. Y cuando la viuda termina de hablar, el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Yo creo que ahí un poco la historia se pierde, un poco el diálogo. Yo creo que el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer dice, nada. Yo no tengo nada. Y yo creo que ahí le pregunta de vuelta, pero mujer, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, tengo un poquito de aceite. Y conocemos la historia, ¿verdad? El profeta le dice, ok, tenés un poco de aceite, ahora anda y pedile a todos tus vecinos que te den las vasijas. Todas las vasijas que puedas encontrar, juntalas. Y después te encerrás en tu casa con tus hijos y vas a volcar el aceite en todas esas vasijas que vas a juntar. A veces me pregunto si yo hubiera juntado 5 vasijas o 10 o 15, ¿qué tan grande puede haber sido la fe de la mujer? Si la mujer no tenía fe, hubiera juntado tal vez 2. Pero se ve que juntó varias. ¿Sí? Y la historia nos cuenta que ella empezó a volcar el aceite y que no se acababa nunca. Y ella siguió volcando y llenó todas las vasijas, todas. Y cuando llenó la última vasija que había juntado, dejó de fluir el aceite. ¿Sí? Y ahí la mujer va de vuelta al profeta, porque se ve que quedó tan abrumada de ese milagro que no sabía ni qué hacer. Y va y le dice al profeta, ¿y ahora qué hago? Y el profeta le dice, ahora vende el aceite, pagale a tus acreedores, y con el resto, es decir, no solo dio para pagar la deuda, sino que además sobró, con el resto pueden vivir tus hijos. Dios no nos pide que seamos ricos para poder administrar algo. Es más, muchas veces aprendemos a ser buenos mayordomos cuando tenemos poco o en los momentos de mayor debilidad. Dios tampoco nos exige que nosotros seamos exitosos. Y no podemos poner la excusa de que aún no tenemos suficiente. Muchas veces decimos, cuando tenga ese aumento de sueldo, ahí sí, ahí voy a empezar a diezmar. O cuando me den el ascenso, ahí voy a aportar más a la iglesia. Ahí voy a manejar mejor mis finanzas. Ahí voy a ofrendar. Cuando Dios me dé más plata, más bendición económica. Ahora, si no eres capaz de administrar la crisis, ¿cómo podremos administrar la abundancia? A mí me impacta la frase de Eliseo. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? A veces preguntamos, la respuesta nuestra es no tengo nada. Pero sí nosotros tenemos. Y a veces tenemos que darnos cuenta de qué es
lo que tenemos. Dios no nos pide algo que nosotros no tengamos. Él dice, lo que tienes debes administrar. ¿Cómo estoy utilizando los recursos que Dios me ha entregado en mis manos para terminar con la pobreza espiritual del mundo que me rodea? A nosotros se nos ha dado un poder, una palabra de vida especial. Esa es más grande, más valiosa que cualquier bien de este mundo. Tú eres nombrado mayordomo, administrador de este evangelio. Es tu responsabilidad que este evangelio pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy hay una urgencia de llevar el mensaje a las personas que nos rodean, porque cada día mueren miles de personas que no conocen el mensaje de salvación. Hoy estamos entendiendo que Dios nos ha puesto como mayordomos de sus recursos para ser más eficientes en el uso de los mismos y que nuestra administración puede facilitar o entorpecer la expansión del reino de Dios. Hoy comenzamos el sermón preguntándonos quién es nuestro influencer. Si tu influencer es el dinero, lamento decirte que vas por mal camino. El dinero es importante en la mayor parte de las áreas de nuestra vida, pero solamente debe ser una herramienta para que podamos concretar nuestros planes. Nunca un fin en sí mismo. Nuestro influencer debe ser la palabra de Dios, Jesús nuestro Salvador y su evangelio. Nuestro llamado es que más y más personas logren comprender eso y que ellos sean influenciadas por ese poder sobrenatural. Que puedan salir de su pobreza espiritual y que ellos puedan ser ricos en Dios. Dios ya ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros ser buenos mayordomos en su reino. Hay mucho trabajo para hacer, así que mayordomos, manos a la obra. Oramos. Señor, tú nos has hablado hoy acerca de ser mayordomos, de las cosas que tú nos has dado para que nosotros podamos administrar. Señor, sea mucho, sea poco, enséñanos a utilizar sabiamente esos recursos que tú nos has dado. No importa si es dinero o es trabajo o es simplemente una palabra de aliento. Señor, que seamos sabios y que podamos usarlos, todas estas cosas, sabiamente. Que nosotros podamos ser esas personas que podamos planificar con las cosas que nosotros tenemos, con las cosas que nosotros confiamos que tú nos podés llegar a dar y que no nos quedemos en la chiquita. Señor, tú tienes grandes planes para nosotros. Tú no quieres que busquemos excusas. Se acabaron las excusas, Señor. Tú tienes planes que tal vez nosotros ni soñamos. Y te pedimos que podamos reconocerlos y que cada día podamos acercarnos un poco más a esa visión que tú tienes para nuestra vida. Amén.
Capaz que cantamos de vuelta la canción Cuán grande es Dios, teniendo esto en la mente, lo que dijo Frank, que Él debe ser lo más grande en nuestras vidas. Nos despedimos con una palabra de Hebreos 13, los versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21, que dice así: El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria de los siglos por los siglos. Amén.